Hola, nuestro equipo está conformado por Luciano Lugo y Christopher Canales. Nuestro tema es la antesala de la Revolución Industrial. La revolución industrial fue un cambio brutal y súper importante en la historia. A partir de mediados del siglo XVIII, el mundo básicamente cambió por completo. Las máquinas empezaron a sustituir el trabajo manual, aparecieron las fábricas como nuevos centros de producción y las ciudades crecieron rapidísimo. Este proceso no solo afectó cómo se producían las cosas, sino también cómo vivía la gente, cómo se organizaba el trabajo, cómo se relacionaba entre ellos y hasta el papel que tenía la ciencia y la tecnología. Entender la revolución es clave para cómo se formó el mundo moderno y saber por qué muchos de los problemas y oportunidades que teníamos hoy empezaron justo en ese periodo. En Inglaterra, que fue donde empezó la revolución industrial, más o menos en 1760, se juntaron un montón de condiciones súper favorables. Tenían muchísimo carbón y hierro, que eran básicos para mover máquinas. El país era políticamente estable, su sistema financiero estaba creciendo, la agricultura ya producía más y además había muchísima demanda de bienes. Todo esto permitió que inventos como James Watt, Richard Arkwright y George Stephenson crearan máquinas que aumentaron la producción de una forma increíble y revolucionaran industrias como la textil, la metalurgia y el transporte. El ambiente lleno de innovación, más riqueza y cambios de la sociedad fue el terreno perfecto para que arrancara todo este proceso industrial. Después de este modelo se fue expandiendo a Europa, Estados Unidos y con el tiempo prácticamente a todo el mundo, formando lo que hoy conocemos como el modelo económico moderno. Durante esta revolución industrial, la forma de trabajar, producir y vivir cambió por completo, con la llegada de máquinas como la máquina de vapor y los telares mecánicos. El trabajo manual empezó a quedar atrás y la producción se multiplicó mucho. Este hizo que surgieran grandes fábricas y un nuevo tipo de organización laboral, donde todas las jornadas eran larguísimas y las condiciones bastante duras. Al mismo tiempo, el ferrocarril, los barcos de vapor y las nuevas obras de infraestructura revolucionaron el transporte y comercio. Muchísimas de las personas dejó el campo para irse a estas ciudades, lo que provocó un crecimiento urbano rapidísimo y el nacimiento de nuevas clases sociales como el proletariado industrial y la burguesía. Todo este proceso también impulsó un montón de avances científicos y tecnológicos, fortaleciendo el capitalismo moderno y generando cambios económicos y sociales que básicamente definieron el mundo en el que vivimos hoy. La revolución industrial no apareció de la nada, fue resultado de varias causas que se fueron acumulando durante siglos. Una de las más importantes fue la revolución agrícola, que hizo que la producción de alimentos aumentara muchísimo y al mismo tiempo liberó a mucha gente del campo, que luego se fue a trabajar a ciudades. También hubo un crecimiento enorme de la población, lo que aumentó la demanda de productos y creó una fuerza laboral más grande. Inglaterra, además, tenía un montón de recursos naturales como el hierro y el carbón, que eran básicos para mover las nuevas máquinas. Otro punto clave fue que ya había muchísimo capital acumulado, gracias al comercio internacional y al sistema colonial, lo que permitió financiar inventos y nuevas industrias. A esto se sumaba la estabilidad política, leyes que protegían la propiedad privada y la innovación, y los avances científicos de la Ilustración que impulsaron la creación de tecnologías nuevas. En conjunto, todos estos factores crearon el ambiente perfecto para que empezara la gran transformación industrial. Los avances científicos que venían desde la revolución científica y la ilustración dieron los conocimientos necesarios para crear nuevas máquinas. Gracias a eso ya había una base física y técnica que hizo posible muchos inventos. Además, el comercio internacional había generado mucho capital y ese dinero se usó para financiar fábricas, inventos y grandes obras de infraestructura. A esto se le suma que Inglaterra tenía muchísimo carbón y hierro, que eran esenciales para mover las máquinas de vapor y para construir herramientas. Y la población empezó a crecer muchísimo, lo que significó más mano de obra disponible y también más demanda de productos. Eso obligó a producir todo a manera mucho más rápida y eficiente.
Por si fuera poco, ya existían innovaciones técnicas previas, como mejoras de telares, bombas y distintas máquinas, que prepararon el camino para dar el salto hacia una producción totalmente industrializada. Todo esto junto fue lo que dio origen a la revolución industrial. Los inventos y tecnologías de la revolución industrial cambiaron por completo cómo se producía y cómo se movía todo. La máquina de vapor, que James Watt mejoró muchísimo, se volvió la fuente de energía principal para fábricas, minas y distintos tipos de transporte. En la industria textil aparecieron máquinas como la Spinning Jenny, la Mule Jenny y la telar mecánico, que hicieron que el hilado y el tejido fueran mucho más rápido. Esto permitió producir telas en cantidades enormes. En la parte de la metalurgia, el uso del horno de choque hizo posible obtener el hierro de mejor calidad y en mayor cantidad, lo que ayudó a fabricar máquinas y herramientas más resistentes. Luego llegó el ferrocarril y la locomotora, que revolucionaron el transporte por tierra, y los barcos de vapor hicieron lo mismo en el mar, reduciendo muchísimo los tiempos y costos de mover mercancías y personas. Hacia el final de este periodo apareció el telégrafo, que permitió comunicarse casi al instante a largas distancias, conectando regiones enteras y acelerando el comercio y la organización industrial. Las industrias más importantes de la revolución industrial fueron las que realmente empujaron todo el campo económico y tecnológico de esa época. La primera en transformarse fue la industria textil, donde empezaron a usar máquinas que hicieron que la producción de telas se disparara. La industria metalúrgica también avanzó muchísimo, gracias a nuevas formas de producir hierros y acero, lo que permitió crear máquinas, herramientas y estructuras mucho más fuertes. La minería creció porque se necesitaba sacar enormes cantidades de carbón y el hierro, que eran esenciales para mover las máquinas de vapor y construir todo tipo de equipos industriales. El transporte vivió una revolución con el ferrocarril, la locomotora y los barcos de vapor, que hicieron que mover mercancías y personas fuera mucho más rápido y barato. Y por último, la industria de la energía, sobre todo basada en el carbón, se volvió el motor de todo ese proceso, porque se proporcionaba la fuerza necesaria para que funcionaran las máquinas y producción de la industria. La revolución industrial fue clave para consolidar el capitalismo moderno. Con la producción en fábricas, la competencia por nuevos mercados y la búsqueda de ganancias, este sistema económico empezó a tomar la forma que tiene hoy. Para que todo esto funcionara, se necesitaba mucho capital para comprar maquinaria, construir fábricas y expandir industrias. Por eso surgieron bancos más organizados, instituciones financieras, bolsas de valores y sistemas de crédito que permitieron a los empresarios conseguir dinero para innovar y crecer. Gracias a estas nuevas estructuras, el capital empezó a moverse de manera más dinámica, fortaleciendo empresas y acelerando la industrialización. En pocas palabras, aquí es donde se empezaron a formar las bases del sistema financiero moderno que usamos actualmente. Los cambios económicos de la revolución industrial fueron tan grandes que básicamente marcaron el paso definitivo hacia la economía moderna. Antes, todo se hacía de manera artesanal, en talleres pequeños y con trabajo manual. Por eso se reemplazó por el sistema Fabril, donde grandes fábricas concentraban máquinas, trabajadores y procesos ya estandarizados. Esto hizo que la producción y la productividad se dispararan. Ahora se podría fabricar muchísimos más productos en menos tiempo y a un costo menor. Gracias a eso, los bienes se volvieron más accesibles y los mercados empezaron a crecer rapidísimo. Además, con mejores transportes y la producción masiva, el comercio también se expandió, tanto dentro de los países como a nivel internacional. Esto ayudó a consolidar el capitalismo industrial y a conectar distintas regiones del mundo mediante un intercambio constante de bienes. La revolución industrial cambió por completo la vida social de la época. La forma de trabajar, de vivir y hasta de relacionarse entre clases se transformó. Millones de personas dejaron el campo y se mudaron a las ciudades buscando trabajo en fábricas, lo que provocó una urbanización rapidísima. Pero este crecimiento fue tan acelerado que las ciudades no estaban preparadas. Había hacinamiento, falta de servicios y condiciones de vida súper insalubres. También apareció una nueva clase social, el proletariado industrial.
Eran trabajadores que vivían jornadas larguísimas, cobraban salarios muy bajos y en muchos casos incluso hasta niños trabajando. Por otro lado, la burguesía industrial, los dueños de fábricas y del capital, empezaron a ganar muchísimo poder económico y social. Con todo esto, la estructura tradicional de la sociedad agraria se fue desarmando y surgieron nuevas formas de vida familiar y comunitaria. Estos cambios también impulsaron la creación de movimientos de obreros y sindicatos, junto con demandas por derechos laborales. En pocas palabras, aquí comenzaron las luchas sociales y las reformas que dieron forma a la vida moderna. Por lo mismo que comentamos en la diapositiva anterior, la revolución industrial cambió por completo la forma en que la gente vivía y se distribuía en el territorio. Como las fábricas empezaron a crecer, millones de personas dejaron el campo para buscar trabajo en las ciudades. Esto hizo que la urbanización fuera muy acelerada. Muchos pueblos pequeños se transformaron en grandes centros industriales en muy poco tiempo. El problema es que ese crecimiento fue muy desordenado. Se formaron varios barrios obreros superpoblados con casas en malas condiciones, poca higiene, contaminación y muchas enfermedades por la falta de servicios. En lo demográfico, la población empezó a aumentar gracias a mejores alimentos, avances en medicina y poco a poco mejores condiciones de vida, lo que hizo que la esperanza de vida subiera. Con más gente y ciudades cada vez más llenas, surgieron nuevas dinámicas sociales y también la necesidad de crear servicios públicos, transporte y planes urbanos para poder manejar todo ese crecimiento constante. Durante la Revolución Industrial empezaron a surgir distintos movimientos obreros como respuesta a las pésimas condiciones de trabajo. Los salarios súper bajos y la explotación que vivían muchos trabajadores. Uno de los primeros fue el ludismo, donde grupos de obreros destruían máquinas porque pensaban que esas máquinas les estaban quitando sus empleos. Con el tiempo, la organización de los trabajadores se volvió más seria y nacieron los sindicatos. Ellos luchaban por cosas básicas pero muy necesarias: mejores salarios, jornadas más cortas y condiciones laborales más dignas. También aparecieron nuevas corrientes de pensamiento, como el socialismo utópico, que proponía comunidades más igualitarias, y después el marxismo, que criticaba el capitalismo y decía que la lucha de clases era lo que movía a la sociedad. Como reacción a todo esto, tanto gobiernos como empresarios empezaron a implementar reformas laborales, regular el trabajo infantil y mejorar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo. Gracias a esos cambios se fueron formando las bases de los derechos laborales que hoy en día se tienen. La revolución industrial trajo consigo importantes consecuencias positivas que transformaron la vida económica y social a lo largo de todo el plazo actual. Gracias a la mecanización y a la producción en masa, se logró un aumento significativo de la productividad, lo que hizo que muchos bienes fueran más accesibles y económicos para la población, como ya lo habíamos comentado antes. La tecnología avanzó rápidamente, impulsando invenciones que mejoraron el transporte, la comunicación y la vida cotidiana, haciendo todo mucho más sencillo. Además, con el tiempo se elevaron los niveles de vida, ya que surgieron nuevos empleos, mejores salarios y mayor acceso a productos y servicios. La expansión del ferrocarril y el barco a vapor, y posteriormente el telégrafo, permitió una mayor conectividad entre regiones y países, acelerando el comercio y la globalización. Finalmente, la revolución industrial sentó las bases del desarrollo científico, tecnológico y urbano. A pesar de todos sus avances, la revolución industrial tuvo muchas consecuencias negativas, sobre todo al principio. En las fábricas se trabajaban jornadas larguísimas, con salarios súper bajos y en condiciones muy peligrosas. Esto afectó muchísimo la vida de los trabajadores, y lo peor es que también incluía a niños y mujeres, que eran explotados porque su mano de obra salía más barata. La urbanización rápida hizo que las ciudades crecieran sin control, creando zonas muy hacinadas, con mala higiene, contaminación y casas en pésimas condiciones. Todo eso provocaba muchas enfermedades. Además, el uso excesivo de carbón empezó a contaminar el aire y a dañar los ecosistemas, marcando el inicio de los problemas ambientales que seguimos enfrentando hoy. En lo social, la desigualdad se hizo muchísimo más grande. La burguesía industrial acumuló mucha riqueza, mientras que el proletariado vivía en la pobreza extrema y con muy malas condiciones de vida, lo que generó tensiones y conflictos entre clases. En conjunto, todas estas consecuencias negativas muestran el costo humano y ambiental que tuvo el proceso de la industrialización. Ahora vamos a explicar la difusión y expansión de la revolución industrial.
Esta se inició en Inglaterra y gracias a su éxito económico se extendió gradualmente al resto de Europa, Estados Unidos y posteriormente a otras regiones del mundo. Este proceso ocurrió a través del intercambio de tecnologías, la migración de ingenieros y obreros especializados y la inversión extranjera en infraestructura y fábricas. Países como Bélgica, Francia y Alemania optaron rápidamente las nuevas técnicas industriales, mientras que Estados Unidos impulsó su propio desarrollo con enormes recursos naturales y una creciente red ferroviaria. Con el tiempo, la industrialización se expandió hacia Japón y otras naciones, transformando sus economías y estructuras sociales. Esta difusión mundial consolidó un sistema económico global interconectado, basado en la producción en masa y el comercio internacional y la competencia industrial. Como ya lo vimos, la revolución industrial representó un punto de inflexión decisivo no solo en la historia humana, sino en la forma en la que estos distribuyen, producen y consumen, ya que transformó la economía, la tecnología y la sociedad de una manera nunca antes vista. Este proceso no solo permitió avances científicos, productivos y urbanos que dieron origen al mundo moderno, sino que también generó profundas tensiones sociales, desigualdad y problemas ambientales que aún influyen en nuestra realidad. Su estudio permite comprender cómo surgió el capitalismo industrial, cómo se modificó la vida cotidiana y por qué la innovación puede ser tanto una oportunidad como un desafío. La revolución industrial, con sus luces y sombras, marcó el inicio de una nueva era que continúa moldeando la forma en la que producimos, nos organizamos y nos relacionamos en la actualidad.